Era un momento de mucha importancia para lograr encontrar datos que guíen la puesta a punto. Esto porque muchos pilotos de pruebas iban a ver acción. Hablamos de Kimi Antonelli, Felipe Drugovich, Oliver Burman, Robert Schwartzman y por supuesto, uno de los pilotos de caza, Patricio Howard a bordo del MSL-38 de McLaren. Los corredores salieron de inmediato porque era una hora determinante. Esto porque en la segunda sesión del día íbamos a tener la condicionante de los test de los neumáticos de Pirelli. Y esto no los iba a dejar tener esa data necesaria. Por eso debían aprovecharlo. Se anunció la bandera verde y comenzamos a ver acción en el autódromo de los hermanos Rodríguez, pero esta actividad duró muy poco, porque comenzó el protocolo de bandera roja apenas 3 minutos después de haber iniciado. Esto se debió a una pieza que estaba en la pista. Debían limpiarlo para evitar cualquier factor de riesgo para los protagonistas de este día. Evitar algún pinchazo en los neumáticos, daños en el suelo o hasta lesión para los pilotos. Así que esto fue necesario. Se reanudó todo 5 minutos después, con los 20 monoplazas formados en el pit lane montando neumáticos duros. Eso indicaba que iban a tener vueltas continuas aprovechando ese compuesto, para así probar esa puesta a punto que era tan complicada de encontrar. Recordemos que la densidad del aire es muy baja en la Ciudad de México, por lo que las organizaciones deben de colocar una puesta a punto de alta carga aerodinámica, porque de lo contrario no tendrían rendimiento en las curvas por esa misma razón, la densidad del aire. Los pilotos necesitaban tener mucha paciencia. Las condiciones de pista iban a mejorar poco a poco con las vueltas que iban a ejecutar. El incremento iba a ser directamente proporcional en cuanto al engomado y las vueltas ejecutadas, incrementando el engomado y la temperatura. El recorte del cronómetro iba a ser progresivo también. Esto gracias al aumento de las prestaciones, consecuencia de todo lo que te acabo de mencionar. Tratar de acelerar antes de tiempo podría ser un error catastrófico, especialmente en la zona de las heces por la poca adherencia que aún había. Había mucha actividad y cuando estábamos a 37 minutos del final de la primera sesión, vimos un incidente en la zona más complicada del trazado, justamente en el área de las curvas rápidas, donde el tráfico es extremadamente costoso. Y fue eso mismo lo que provocó el incidente entre Alexander Albon y Oliver Burman, un momento donde el corredor de Williams perdió la parte trasera del FW46, al tratar de corregir cuando intentó evitar a Burman que estaba enfrente, y así tuvo un contacto con ese SF24. Esto dio como resultado un gran choque de Albon y el abandono de Oliver en la sesión también. La bandera roja se hizo presente para despejar el circuito una vez más en cuanto a los autos dañados. Los escombros en el asfalto también iban a ser un problema. Fue una pausa muy prolongada de poco más de 10 minutos. La bandera verde apareció hasta que faltaban 24 minutos para el final de esa primera jornada. Todos los corredores habían montado ya los neumáticos blandos para ejecutar esos ensayos de vuelta de clasificación y encontrar las referencias que son tan importantes en México. Justamente comenzamos a ver a la referencia que en este caso era Mercedes, con George Russell con un crono muy competitivo de 1:17.998, un tiempo alto, pero era lo mejor de lo que iba en la primera sesión. En cuanto al orden de los corredores, detrás estaban Sainz, Verstappen, Hülkenberg, Piastri, Pérez, Tsunoda, Bottas y Ocon completando el top 10. Respecto a los cambios que vimos luego de esto con los compuestos blandos, los novatos comenzaron a mejorar mucho, con Antonelli siendo el mejor posicionado de todos. Hablando únicamente de los pilotos de prueba, el italiano se quedó en la 11ª plaza, seguido de Howard en la 13ª. Eran buenos tiempos para estos dos pilotos que estaban siendo la referencia de ese pelotón. Al final no vimos muchas variantes en la primera libre en cuanto a los tiempos más fuertes, porque bastantes equipos tomaron con calma ese primer acercamiento con la pista, pero no se puede negar la comodidad que presentó Mercedes y Ferrari, aunque falta ver que McLaren y Red Bull incrementen la intensidad para ver de qué serán capaces. Los más veloces de la sesión fueron Russell, Sainz, Tsunoda, Verstappen, Hülkenberg, Piastri, Ocon, Bottas, Lawson y Pérez. Y después de todo lo que vimos en esta sesión, la pregunta común en esta jornada será: ¿por qué Pato, Kimi o alguno de los hombres de pruebas no logró subir más en la clasificación? ¿Es que son tan malos?
Y la respuesta no es esa. Rápidamente te platico que esto no se debe a una falta de capacidad ni mucho menos. Son instrucciones del equipo y parte del programa de entrenamientos que se traza antes de iniciar la sesión, lo que dictamina el alcance mecánico que tendrán. Es decir, las organizaciones optan por no dar toda la potencia al motor para estos pilotos que están familiarizándose con el auto, además de dar más carga de combustible y cuidar más el momento en el que salen a pista. Por lo tanto, tienen cierto tope, por llamarlo de alguna manera, un límite que sirve como referencia para saber hasta dónde fueron capaces de llevar el auto, sin arriesgarse a que puedan perderlo en algún choque o descuido. En términos generales, los más competitivos en este caso fueron justamente el piloto de Mercedes y el de McLaren, así que Howard no decepcionó para nada en su primer evento en casa con una gran jornada. Fue una sesión de mucha acción y también bastante accidentada, pero muy redituable para el piloto mexicano que entregó buen nivel junto con el italiano Antonelli. Todavía quedaban algunos momentos para aprovechar en la segunda libre, aunque ellos no estarían presentes. Pero para los pilotos que se perdieron esa primera práctica libre iba a ser determinante. Uno de los que iba a exprimir hasta el máximo la segunda práctica iba a ser Lando Norris, porque iba a estrenar un suelo nuevo. Necesitaban observar qué tanto rendimiento podía llegar a entregar. Pero antes de pasar a la segunda sesión, recuerda suscribirte al canal y dar like si te gustan este tipo de formatos de resumen. Esto nos ayuda bastante a que nuestra comunidad pueda crecer todavía más, así que te agradecemos bastante el que tengas esa participación en estos videos. Pasemos a lo que es la segunda práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México. Esta sesión iba a ser muy importante para los pilotos que no habían rodado en las libres 1, y eso se notó desde el principio con varios de los corredores tratando de quitarse de encima el test con los neumáticos prototipo. Hablamos específicamente de Lando Norris, que salió en cuanto vio la bandera verde. El corredor británico debía de encontrar la puesta a punto en este circuito, especialmente porque iba a estrenar nuevo suelo. De inmediato Norris lanzaba una vuelta de clasificación, pero en esta ocasión era con los compuestos de prototipo. Ninguno de los pilotos en toda la parrilla podía montar las gomas de esta campaña, porque era oficialmente un test de Pirelli. Pero las organizaciones trataban de aprovechar al máximo este tiempo. Hablamos de 1 hora y media que duró todo esto, todos con las gomas de test. Empezamos a ver cómo plasmaban sus vueltas rápidas. Oscar Piastri se quedaba en la punta con el 1:19.030, seguido de Pérez, Bottas, Tsunoda, Hamilton, Norris, Stroll, Gasly y Ocon. Ese fue el resultado de esa primera tanda. Poco a poco veíamos cómo el resto de la parrilla salía al trazado también. Entre ellos estaba la Ferrari de Carlos Sainz. El piloto madrileño comenzó su vuelta recortando bastante los cronos que estaban de referencia, y al final de su giro su vuelta lo colocó como primero con el 1:18.276, bajando 754 milésimas el tiempo del piloto australiano Piastri. Los cabalinos seguían demostrando su comodidad dentro del autódromo de los hermanos Rodríguez. Un piloto que estaba sufriendo desde el inicio era Max Verstappen, que también lo había hecho en la primera jornada. El corredor neerlandés se quejaba de un ruido en su monoplaza, pero su ingeniero le informaba que debía de mantenerse en pista y así tratar de probar la unidad de potencia. Pasaban los minutos y los pilotos daban giros continuos. Apenas habían pasado 10 minutos desde el inicio. Max se iba a los boxes porque simplemente no mejoraba la condición de su auto. Esto ya era una preocupación para el piloto. Además, se estaba quejando de que sus frenos no funcionaban al 100%, lo que estaba complicando esta segunda sesión para el tricampeón mundial. No llevábamos ni 15 minutos cuando vimos otro incidente en la pista. George Russell se iba en contra del muro activando el protocolo de bandera roja, y esto fastidiaba la sesión para el resto de los pilotos. El británico perdió la parte trasera de su auto, un incidente parecido al de Alexander Albon en la primera sesión. Se perdieron bastantes minutos porque se estaba reparando el muro de protección llamado Tech Pro, y esto condicionó al resto. Después de bastantes minutos perdidos por este accidente, la mitad de la parrilla salió en cuanto vieron la bandera verde una vez más. Quedaban 52 minutos por delante, y en este momento la parrilla completa empezó a lanzar sus vueltas. Recordemos que estaban usando los neumáticos prototipo, por lo tanto los tiempos se debían de tomar con pinzas. Uno de los corredores que comenzó a rodar en las libres fue Leclerc, que se había perdido la primera jornada. Su monoplaza ya estaba reparado después del incidente que tuvo Oliver Bearman. El monegasco debía de explotar al máximo esos minutos para empezar a entender el comportamiento del monoplaza en México, y de esta manera saber qué era lo que necesitaba en la puesta a punto. Quien seguía con problemas era Verstappen,
La unidad de potencia simplemente no funcionaba al 100%. Lo volvieron a llamar a los boxes. Los toros estaban urgidos de encontrar una solución. Aunque después de ese ingreso no volvió a salir al asfalto. Los ingenieros estaban trabajando para encontrar el origen del problema. Faltando 45 minutos para el final, todos seguían girando con los neumáticos de prueba de Pirelli. Así que los datos todavía hasta ese momento no estaban reflejando el verdadero potencial de los pilotos. Los datos no eran claros porque no se sabía qué tipo de compuesto estaban utilizando, además de si llevaban tanque lleno o no. Por lo tanto, era una incógnita absoluta. Parecía que simplemente no íbamos a ver nada interesante, pero en el lapso final, quienes tenían esta autorización de poder utilizar la parte final para colocar neumáticos de este año, lo ejecutaron, por lo que vimos un poco de movimiento ahí. Esto fue faltando apenas 5 minutos para el final. Norris, Leclerc, Alonso y Hamilton salían con estas gomas de compuesto medio. Esto, por lo que acabo de comentar, tenían la autorización desde mucho antes. Sí vimos un par de vueltas por parte de ellos, pero no encontramos nada interesante realmente. Al final de esta tanda, los más veloces fueron Sainz, Piastri, Tsunoda, Leclerc, Norris, Magnussen, Hamilton, Bottas, Pérez y Lawson. Aunque seamos honestos en cuanto a estos resultados porque son intrascendentes. Todo esto por lo que te acabo de mencionar, compuestos experimentales. Esta actividad ayudó más a los equipos para encontrar la configuración aerodinámica. Se enfocaron a eso concretamente. El ensayo más importante para la quali llegará mañana en la tercera sesión de prácticas libres. Así que debemos de ver con mucha atención lo que nos arrojarán las organizaciones en esa primera jornada temprano. Fueron 2 sesiones accidentadas, y eso muestra lo complicado que es el circuito de los hermanos Rodríguez. La poca adherencia es maximizada por la poca densidad del aire, lo cual deja adherencia mínima. Necesitarán la máxima concentración los corredores mañana, porque vuelta a vuelta se estarán jugando el pase a la siguiente ronda, Q1, Q2 y Q3. Una bandera amarilla, una bandera roja o alguna situación condicionante como estas podrá llegar a dictaminar todo para la parrilla de salida que tendremos en el Gran Premio de la Ciudad de México. Tendrán que lidiar no únicamente con el tráfico, también con las probabilidades tan altas que habrá de accidentes. Ejecutar la vuelta rápida en el primer intento será vital. Y justamente estos son los horarios que tendremos para mañana. Iniciará todo con la tercera práctica libre. Unas horas después, la clasificación, que tendrá un peso importante. Y finalmente, si te gustan este tipo de formatos de resumen, no olvides suscribirte y dejarnos tu like. Eso nos ayuda a crecer bastante dentro de la plataforma. Te agradecemos muchísimo que estés interactuando. Yo me despido y nos vemos mañana en el resumen de la clasificación.